Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser, siendo seres de luz, vigilantes, seres sal de la tierra, llevando la palabra, meditando la palabra y declarando la palabra como acción creadora, transformadora. Reciban un amoroso saludo fraternal de esta su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, hoy 26 de agosto del año 2022, en el campus del municipio de Jericó, la provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya-Yala, que la Santa Iglesia nos conmueve con situaciones que mueven el corazón, que mueven la fraternidad y que mueven la voluntad humana por las persecuciones que viene sufriendo históricamente, pero que en gracia de Dios se sostiene, nos sostenemos y lucharemos por sostenerla. Que el Evangelio de San Mateo, precisamente hoy, que nos habla de las 10 muchachas, otras dirían las 10 vírgenes, otras dirían, según las interpretaciones, las 10 mujeres, pero sin que sea la mujer, sino almas prudentes o no prudentes. Que habla de 10, decía ahorita en la meditación de la palabra en Fundación Amaya, el Espíritu Santo ilustraba allí las manos, 5 dedos, oramos por quienes hermanos no tengan las manos o no completos los dedos, en fin, o no puedan hacer uso de esa función neurofisiológicamente o neurológicamente, o en fin, neuronalmente, o por alguna razón de conexión. De todas maneras, haciendo alusión a que tu mano derecha, pues se dice también en la palabra, no sepa lo que hace tu izquierda, porque la derecha es de la mano de Dios, lo contrario es, diría uno, la izquierda, pero nada tiene que ver ni con política, ni con economía, ni con movimientos sociales. Somos seres por naturaleza dialécticos, decía el padre Pedro Justo de Río ayer, precisamente, que busca, Mao Zedong hablaba de la unidad de contrarios, cómo unir los contrarios, si son opuestos. Las supuestas democracias hoy en día hablan de los consensos, entonces cuentan el número de personas que ya se entran a ser objetos, porque si ya son conteos, ya son cosas, ya son datos, ya son estadísticos, es un número, ahí desapareció el sujeto, desapareció la sujeción en los contextos, desaparecieron sus mundos, sus realidades, sus connaturalidades con otros seres, o sea, se hizo una ilusión, una abstracción, una reducción para darle un manejo matemático, estadístico, mecánico, y claro, funciona muy bien para esos estados de dominación, de insubordinación, de explotación del hombre por el hombre. Pero si estamos hablando de congregación, que es lo divino, del lado de Dios, cada ser, aún en proyecto de nacer, en el vientre o antes del vientre, de la preconcepción, y después de mayores. Y estoy hablando de lo que el enemigo allí habla, nombres directos, aborto, y el otro la eutanasia, en los dos extremos de la población, que resultan ser un problema para las sociedades hoy en día, y siempre lo han sido, para la ambición, en el tener el poder y el placer, al estilo humano, la justicia humana, derecho humano y las prácticas humanas. En esa lógica humana es la que no ha funcionado, por gracia de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, sino que es desde la justicia divina, desde el ser omnisciente, omnipresente, omnipotente que ha sido, que es y que será. Amén. Y defensor de ese derecho. Relación vertical, buenas relaciones con Dios, mistificación. De eso habla la palabra con las almas prudentes, que viene haciendo el proceso individual, único e irrepetible y universalmente distinto a todos. Y con miles de millones de seres a la vez, conecta la divinidad. No lo hace sino Él. Y la cuenta es propia.
Ayer hablábamos de la administración de ese bien, de ese talento, de esa gracia, de ese regalo al alma. Es único y es irrepetible. Lo único que tienen de igual es lo distinto. Y lo único que tienen de distinto es que somos iguales ante Dios. Pareciera contradictorio, pero es así. Eso es abducción, pensamiento abductivo. Es una lógica que así, de manera simple, trata de ver lo distinto en lo que aparentemente es igual y trata de ver igual en lo que aparentemente es distinto. Si somos de la misma raza humana, y es una pregunta de concienciación ambiental, ¿por qué cambia la lectura de realidad que es la misma para todos? La creación, el mundo, la naturaleza. ¿Por qué cada ser la leemos distinto? En un momento, en un lugar, en una circunstancia. Aún uno mismo, en esa dinámica de vida, cambia. Y más aún, cuando empiezas a triangular o a conectar con otros seres que se supone han de estar triangulando. Yo hablo de triangular ya dos seres cuando se vuelve uno, una sola carne, que ese es el mandato, pues digamos en la declaración desde la ley mosaica, en el amor, la unidad desde la Génesis con la pareja. Hombre y mujer los creó, son dos unidades distintas, suplementarias, que entran a ser una sola carne. Porque ¿qué los une ya? Ya no es ni él ni ella la criatura que engendran, es la vida. Los une la procreación, los une la condición natural que les faculta a Dios de ser en la cadena reproductiva dos almas que se unen en una para mantener la creación, aportar en la expansión de conciencia, en la conexión planetaria, en esa coevolución natural. Y crece Dios, crece la divinidad, crece, claro, entra a ser coartífice. Pero bueno, ese es otro momento. Aquí la disyuntiva se da precisamente entre la lucha de contrarios, la noche y el día, lo negro y lo blanco, en fin, y en Mao Zedong se pretendía sumar. Les queda mezclar negro y blanco, grisecito. Entonces vienen las extravagancias o las racionalidades o las creatividades humanas, de cualquier estilo, de cualquier forma, de cualquier tamaño. Pero en el fondo, mis amores, eso no se suma, ni se divide, ni se matematiza, ¿no? La lectura, recuerden el ejercicio de los trompos, conjugación armónica en un proceso de armonización. Lo único, bendito Dios, en cuanto es, por su naturaleza, y es representado en el Hijo de Dios como testimonio de vida. Y es lo que defendemos, es el amor. Y no es un concepto, y no es un constructo, y no es un paradigma, no, escapa a toda lógica humana. No es ni una teoría, ni un método, ni una técnica, no. Tampoco el amor es un estilo de vida, una moda, un snob, no. Es el mismo Dios. Soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional pretender decir que eso no es Dios y que eso se puede conseguir y que el amor lo compra el dinero, que el amor lo compra una criatura hermosa, que el amor lo compra una cosa material. Ayer en Cambio Gnosis hablábamos de precisamente en los estilos de vida, los hábitos del comer, con una representación de la manzana que les invito a mirar allí. Que compartir una manzana en pedazos iguales que porque creen que todos quieren manzana. El que la está repartiendo cree que todos quieren comer. Está hablando según su necesidad o su percepción, pero no ha indagado el para qué de cada ser. ¿Para qué querrías una manzana? Para verla, para olerla, para dibujarla, para inspirarse, para lo que sea. Tocarla. Y la manzana intacta. Eso más que ética y moral es responsabilidad social planetaria, cósmica, de saber que esa manzana es un ser vivo como también nosotros. Y que como tal hacemos parte de una trama vital. Y que el reto es no tener que usarla, no tener que sacrificarla. Hagámonos esa pregunta, el estudio de la necesidad real. Juan David lo planteaba mucho, colega, el bienestar.
el estudio de las necesidades reales. ¿Qué real necesidad hay de esa manzana o de otro elemental, de otro ser vivo? Un animal, sacrificarlo, sea res, sea cualquiera. Entonces la gente por ética y por la cuestión ahora que hablan de la ecología y la bioética, entonces el respeto porque son especies, entonces también tienen derechos, tienen deberes ante la lógica humana, ante el derecho humano, ante la ética humana. Los etos ahí son distintos. Si vamos a hablar de etos de las cosmovisiones, las cosmogonías, que no tiene ese nombre, sino que es en ese tejido, son todos seres vivos y por igual circulan. No hay jerarquías, es una heterarquía. Es una dinámica de procesos de vida donde todos están interactuando en una trama vital, en un tejido de la madre tierra. Diferenciado, sí. Raza humana, los abuelos, los árboles, las abuelas ranas, que son las mentirosas allí en la cosmovisión de los gunadules, ¿cierto? Las chismosas, las embaucadoras. Ahorita hablaremos un poco de ese tipo de las no prudentes. Decíamos ahorita la meditación de la palabra las 5 insensatas o no vigilantes o imprudentes que llega el esposo Jesucristo a las esposas que son las almas y bueno, me voy con las esposas al banquete que es el reino de los cielos. No están listas, se quedaron las listas, vámonos, que no nos cojan sin confesarlo. Un colega decía, pues un compañero, un profesor, que nos cojan confesados. Amén. Sí, estar con los sacramentales, el bautismo, la comunión, la confesión, el orden, el misterio del orden, oración, ayuno, abstenerse de tantas cosas, en meditación, haciendo síntesis antes de pronunciar la palabra, adentro, en el alma, en la mente y el cuerpo. Ahí encontraba un concepto que lo decía el padre Pedro Justo de Río, de los mismos griegos. Sensatez viene de sense, en inglés inclusive es sentido. Para el español y angloamericano pues también es sensibilidad. Viene de corazón. Y tes, prefijo de testa, cabeza. Entonces, corazón y cabeza. De ahí el Espíritu Santo me muestra un camino, el ser sentipensante del que habló aquel campesino allí o de la zona del, creo que es en Córdoba, en fin, que le decía al maestro Orlando Falsborda en paz descanse, que lo que él hablaba de la investigación-acción, o sea, pasar de la práctica a la teoría y conectar, él decía, eso es como ser sentipensante. Podrá ser que en alguna razón eso tiene una influencia, porque esta epistemología viene de raíces griegas, de ahí se ha tomado también el judaísmo, la religión judeocristiana y la cristiana, ¿cierto? Los que han conocido, han caminado antes y caminado más y caminado con otros seres, pues podrán dar más cuenta de ello, en la cuestión lingüística, en la cuestión cultural, en cómo conectar ahí ese acervo cultural, todo ese conjunto de herramientas, de prácticas, de costumbres, que es la ética, pues la moral, valores y todo. Entonces ya desde esa ética, mirándolo así ampliamente, uno lo vería muy lógico, pero en esas otras éticas de otras cosmovisiones conecta distinto. Se llaman toponimias, o forma, dice Abadio Green, por ejemplo, Gunadule, los nombres de acuerdo a la geología, a la geomorfología, y eso es lo que va dando el vínculo cultural. La tierra, el agua, los armonizadores. Hay una vinculación, hay una conexión espiritual, son espíritus. Hermanos mayores, llegaron primero, minerales, vegetales, primero llegó el agua, todo eso. Ahí están los abuelos. Pero los abuelos de afuera son los que los orientan, la cosmovisión. Por eso la triangulación que allí se hace es de más amplia proporción. Ayer lo mencionaba también, en Cambio Gnosis, nosotros triangulamos es con la percepción de lo visible, o lo sensible, lo sensible, lo físico, la apariencia. Estamos muy lejos, muy maduros todavía, amorosamente, muy irresponsables, todavía muy intolerantes frente a tantas cosas.
porque no hay capacidad de comprensión. Por eso Edgar Morin habla de la necesidad de la educación para la comprensión. Inclusive quizás no se llame educación. Ahorita el Espíritu Santo me inspiraba. El tema de la educación se hace porque se rompe la relación mística, la relación con Dios. La ausencia de Dios, o sea, la ausencia de amor, hace que un niño o una niña se vaya malcriando, que la misma sociedad, ayer lo mencionamos también, Juan Jacobo Rousseau u otros decían que él nace libre, limpio y la sociedad lo va corrompiendo. Francesco Tonucci también, Frato, que uno le diría más por el tema fraterno, pero él habla de la ciudad de los niños para hablar de desarrollo sostenible, preguntarle a los niños, a las niñas, futuras generaciones. Pero somos tan irresponsables que vamos dañando, desplazando el daño, aumentándolo para que les quede a las futuras generaciones. A ellos les va a caer la deuda ecológica, social, sanitaria, toda, impagable, porque es irreversible. Planeta que ya no va a existir, o no habría de existir, bendito Dios. Si Él quiere, si es su voluntad, va a existir. Con nosotros o sin nosotros, pero va a existir. Me refiero a la raza humana. Pero hay otras razas ahí que están haciendo su aporte a la evolución natural, sin poner tanto pereque, sin meterle tanta razón. Somos dialécticos. Vuelvo al mojado. Entonces, frente a eso de la oposición o de buscar el consenso, que es en última instancia repartirse el botín en ese juego de apostadores, viene el tercero excluido. Los que quedan en el estándar, los poquitos. Al que le alcanzan a dar un poquito ahí, pero calladito, se unta de eso y ya está comprado. Por omisión, por una reacción, tiene que quedarse callado. Y por coacción. Entonces, falta un tercer elemento que es los no incluidos, que se autoexcluyen, comunidad originaria. No participan de esta supuesta democracia, tienen su forma de organización, su forma de autoridad, su forma de vida, no necesariamente estructura. Es circular, es espiral. Las espirales de poder, la da la autoridad, la da la sabiduría. Es de los únicos territorios donde todavía se sigue viendo al viejo como un estorbo, como un problema, cuando en otros territorios más evolucionados en conciencia milenaria, espiritual, mental, emocional, de más de miles de años, de millones de años, de sabiduría, sumerios, no sé, por allá, el abuelo es el que sabe y él es el que gobierna, tiene autoridad, dignidad y respeto. Aquí se le ve como un trebejo, como un estorbo, como un desechable. La eutanasia. Que se vayan rapidito, más anchitos vamos quedando, más nos alcanza la mordida, más nos rinde. Lo mismo los niños, chachitos cagados. Y después esos mismos muchachitos van a ser los mayorcitos, porque allá vamos, bendito Dios. Entonces, esa niñez es la que trae la sabiduría, tiene más conexión. Eso en algún momento lo mencionamos, para no entrar ahora en ese detalle, de los dharmas, de esta humanidad que somos siendo ahora, pero han pasado otras humanidades. Se habla de los atlantes y otras por allá, han habido. Incluso antes de las humanidades han habido otros seres que conectan allá dharmas. Y todavía hay tejido. Irene Robles Strauss dice muy lindo, recuperando la memoria. Nosotros tenemos tan mala memoria, o nos hacemos los desmemoriados, o no queremos recordar. Que en esto poquito nos acordamos de niños, de pronto, de jóvenes, de pronto, y de mayores, se nos van entrando, dizque el Alzheimer, dizque las disfuncionalidades cerebrales, dizque la falta de memoria o de entrenamiento. ¿Será que no hay memoria o no queremos recordar? O es que hay dolor, no ha cicatrizado. O sea, esas otras cosas que son las emociones que no se han sabido ordenar. Por lo tanto, los pensamientos son desordenados. Y si yo quiero producir dinero y concentrarme en el patrón, en el que me está esclavizando, yo tengo que quitarme todas esas, para él, taras. Pero son tus emociones, no son taras. Y es tu necesidad espiritual de conectar, que esas son las que van a ordenar todo. Es mi Dios, entonces yo la relación mística la tengo que sacrificar porque estoy contratado
porque estoy vinculado con una entidad pública, porque tengo que ser servidor público, a un público. Bueno, un momentico. Viene la pregunta, ¿qué es privado y qué es público? Y qué es inviolable según las leyes humanas y el derecho humano en el ser, pues digamos en el sujeto de derecho. Objeto, pues según la norma. Tienen derecho a su credo, a su creencia, a conectar con su Dios. ¿Sí? Pero eso debe ser a plenitud, no es solo el rito y que le den permiso para ir a misa y para rezar y no. Es ser en coherencia, escuchado, respetado y valorado. Y si hay una creencia de que hay un Dios, eso debe ser marcador al momento de escribir la norma. Primero hay que consultar la divinidad y eso se hacía desde los mismos paganos, con los Baales allá, en Tiro, en Sidón y en toda parte, y después con los griegos y con los saduceos y con todos. Sabían que habían dioses y que había un Dios superior a todos que los controlaba. Y eran prestidigitadores, no tenían la tecnología, no tenían las herramientas de ahora, no tenían la información, los conocimientos, los desarrollos de ahora. Pero sabían interpretar, leer, además de esta conexión terrestre, esa conexión espacial, galáctica, y de las relaciones, y ver cosas de más largo plazo, de más alcance, de más envergadura, contrario a lo que ocurre ahora. Entonces somos niños inmaduros, cada vez más rebeldes, queriendo gobernar desde la ignorancia. Entonces lo dice precisamente en la palabra San Pablo a los Corintios hoy, que rechazamos de Dios la sabiduría para asumir el conocimiento humano, que no es ningún conocimiento. Para Dios es una necedad. Y aún con esa necedad, cachetada va y cachetada viene. ¿Cómo eran las respuestas de nuestro maestro frente a las agresiones? A la mujer adúltera, bueno, que se sienta libre de pecado, tire la primera piedra. Que es lícito que si la mujer darle acta de repudio a la mujer, que lo decía Moisés, que entonces divorciar. Es que no era así. Es una unidad, como decíamos ahora, el alma, una sola, porque hay una intención, hay una voluntad, hay un propósito divino de la recreación. Recreación, volver a crear, no es recreación corporal sexuada, que es algo que no hemos podido evolucionar, amorosamente lo digo, porque todavía nos gobiernan las pasiones y creemos que una mujer es cuerpo para satisfacer sexualmente, sexuadamente, que fuera siquiera sexual y eróticamente, que fuera la poesía, no, sin exaltarla pues y verla como una diosa, que ahí también pecamos. Por ahí una vez escuchaba a un hermano originario que decía directamente, yo a ella no le digo mentiras, ni vengo a decirle que usted es una reina que le voy a bajar la luna, yo no puedo decir eso porque yo no puedo hacer eso. Si yo quiero estar con ella, simplemente me voy con ella y ya, y si ella quiere estar conmigo, se va conmigo y ya, y si no, no hay problema. Libre albedrío, natural. Entonces aquí viene la trampa, la mentira, a lo que decía ahorita en la toponimia de los hermanos originarios, las abuelas ranas. Codifican de la naturaleza, codifican de la divinidad de los dioses, codifican un falso discernimiento y lo aprovechan para beneficio propio. Ese es el maligno. Bueno, quería decir ese nombre, el no benigno, el que no va de la mano derecha, de la bendición. Todo eso para llegar a que precisamente por estos días siempre ha sido histórico. Lo mencionaba ahorita de la carta de Pablo a los Corintios, que el salmo muy hermoso dice, la misericordia del Señor se expande por toda la tierra. Amén. Eran no creyentes, eran creyentes y eran disque creyentes. Y él le hablaba siendo romano, defendiendo a los romanos, habiendo sido judío por tradición, poder tener derecho romano y tener el derecho judío. O sea, conocía las costumbres y las prácticas, sin embargo, él le hablaba a los gentiles, a los paganos, lo que no podría hacer Mateo. Mateo el Evangelio tenía que hablarle a los judíos en lenguaje encriptado y no podía hablar de Dios, porque los judíos no aceptaban ello.
sino hablar del reino de los cielos. Por eso las mujeres prudentes y las mujeres no prudentes, y en fin, para el tal banquete que es la boda celestial, amén, de Jesús con las esposas que somos las almas, amén. Bueno, y en esa, no respetar esa sabiduría divina, sino viene la arrogancia, la soberbia espiritual, intelectual y emocional del ser humano, al estilo humano, en lo mundano, para justificar, o sea, económicamente, políticamente, técnicamente, lo que se quiera. Entonces vienen el ser perseguidor Saulo de la iglesia, de Jesús, que fue la primera piedra angular de la iglesia, y así será, amén. Ya luego con Pedro, que en la discusión no lo querían aceptar en la comunidad judía, pero si usted nos atacó, nos persiguió, ¿cómo va a ser que se arrepintió? Oiga, no, que tuvo una visión, no, pues yo también. Entonces la gente no creía eso. Sin embargo, se cimentó en pecado, en pecadores, que fue la muerte humana que venció Cristo y a precio de sangre, con la resurrección pagó. Esto hay que entenderlo, comprenderlo y trascenderlo, porque hay seres que todavía, amorosamente lo digo, no han comprendido eso. Todavía creen que somos independientes, autosuficientes, totipotentes, soberbia. Una miserable criatura, lo digo amorosamente. Una insignificante criatura, una millonésima parte de la criatura, con un tal Pablo que hay por ahí en las redes, que quizás se llamó Saulo ahora, viniendo a atacar toda una estructura de la iglesia, de que es una cuestión de, bueno, tiene unos nombres allá, lo mencionó Monseñor ayer, por ahí está rodando el mensaje, que tiene que ver mucho con la película de Pedro Almodóvar, con el tema de la mala educación y lo que se viene hablando ahora en las conspiraciones o el conspiracionismo y el tema de la economía 4G y el poder lo tenemos todo, la tecnología, el desarrollo, no necesitamos a Dios, cada quien es Dios, usted la autonomía, usted viva solo, viva feliz, le ofrecemos bienestar, paz, 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 paz. Otra gran mentira. También he escuchado otras discusiones en el Senadrín de este país, atacando incluso a un hermano cristiano que defiende esos hippies de los grupos armados, que en su momento, pues que han, no sé, cada quien en su individuación, en su mistificación, en su relación íntima con Dios. Aquí llega Alejandro Tobón, Orden de los Carmelitas Descalzos, en el mensaje Conecta, invitando a las oraciones del día. Amén. Y ahí atacando. Que la epistemología, que eso no acabe, que a mí, yo fui de la víctima, yo fui de los damnificados, ellos llegaron a matar, llegaron con esos nombres. Mentico, ¿de qué estamos hablando? Quizá lo que se está repudiando es lo que se hubiese necesitado antes de empezar a hablar de normas, de derecho y de leyes humanas, esa epistemología. Y lo dejamos para el final, o lo ponemos como un adorno, o lo ponemos como nociones. Creemos que es carreta, que es popó, que eso es accesorio. Por Dios. ¿Dónde es la esencia? Pregunta por el origen. ¿Qué tenemos que estar alegando y discutiendo y entrando a la reflexión algo que es espiritual? Y está tan claro en hermanos originarios que no han tenido estudio, no han tenido formación, no han tenido capacitación. Y los consideraban salvajes, incluso la misma iglesia. Algunos, no todas, algunos seres. Y los adoctrinaban, sí, la castellanización, la evangelización, después llegó la militarización, todos esos episodios que todos bien hemos conocido de la famosa historia que nos han contado. No sabemos si fue así, cómo fue y en qué contextos. Es hermenéutica. Entonces cuando este Pablito dice esto, el de ahora, atacando a la iglesia, de pederastas y toda esa mafia internacional y transnacional, ¿de qué está hablando? ¿Cuál ha sido su experiencia mística? ¿Y cuál ha sido el proceso de tejido social y hacia dónde apunta? ¿A dónde va el para qué? Porque en eso hay que ser claros desde un principio. Porque por bocón y por hablar, cualquiera, y más si se supone periodista, que se supone que tiene una licencia. Pues en el Senadrín hay muchos con licencia para hacer leyes y normas. Y eso que lo haga oficial lo hace legal. Y si lo hace legal lo hace natural. Y si lo hace natural lo hace divino. Y si lo hace divino lo hace... Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esa descodificación, invito amorosamente a hacerla. Para eso he tomado, en gracia del Espíritu Santo, la meditación hoy,
para reflexionar sobre ello, porque eso es conciencia ambiental, y de ahí viene la conexión planetaria, uno a uno, para seguir triangulando, o vamos a seguir de manera viral lo que los demás pongan ahí en las redes, buscando likes o buscando quién sabe qué. No, hay que hacer un estudio juicioso que no nos corresponde, por lo menos individualmente, una estructura de más de 2000 años, como la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De pronto ahí el tema de los romanos, pero eso es otra conversación. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias por su espacio y tiempo. Dejamos por hoy allí y seguimos en sintonía. Un abrazo. Muchas gracias.